Buenos días y bienvenidos. Vamos a hacer unas distinciones entre tres conceptos que en la literatura de los buscadores, la que utilizamos los buscadores, están muy mezclados y generan una enorme confusión. Estos tres conceptos son la felicidad, la autorrealización y el despertar o los posibles despertares, porque no hay un despertar, como tampoco hay un sueño. Los despertares, igual que los satoris, esa experiencia específica del budismo zen, pueden ser muchísimos, de diferentes niveles e incluso de diferentes cualidades. Respecto a la felicidad, quizás haya poco que decir, pues porque todos conocemos y sabemos la diferenciación entre las necesidades y los deseos. Todos tenemos absoluta necesidad de satisfacer las necesidades de comida, cobijo e incluso una necesidad de la cual normalmente no se habla demasiado, que es la necesidad de recibir afecto o consideración psicológica. Además de las necesidades están los deseos. Este concepto de deseo proviene de la psicología profunda y está completamente desvirtuado hoy en día. Los deseos, se sabe perfectamente, son inagotables, insaciables. Me acuerdo de un gran Mahatma que cuando yo era joven nos explicaba que los deseos son como cerezas en una cesta. Tú quieres sacar dos, solo dos, pero no hay forma humana. Esos dos se han enganchado con otros dos, esos otros dos se han enganchado con otros dos, etcétera, etcétera. Imposible, imposible satisfacer un deseo, porque lo normal es que se enganche en otro y en otro y en otro. Esto lo podemos observar en nuestra vida en común. Parece que no hay satisfacción. El hombre rico quiere más riqueza, el hombre de poder quiere más poder, el hombre de fama quiere más fama y el hombre de éxito quiere más éxito. Y todos somos así, cuidado. Incluso los buscadores a veces queremos más búsqueda o queremos todavía más logro o queremos todavía más autorrealización. Somos nosotros los que tenemos que interrumpir la cadena inagotable de los deseos. Y para ello tenemos que ir aprendiendo a lograr satisfacción, a decir, de acuerdo, basta ya, con esto me conformo, estoy satisfecho y no deseo más. La relación entre las necesidades y los deseos es bien clara. Todos sabemos lo que es la necesidad del hambre, un hambre relativo en nuestras culturas occidentales, relativo. Pero también todos sabemos lo que es el apetito, la voracidad o lo que antiguamente se llamaba la gula. Puedo calmar mi hambre, pero quizás no se calma mi apetito de chocolate o dulces y por lo tanto tengo la necesidad de seguir comiendo, etcétera, etcétera. Esa es una experiencia que todos conocemos. Ahí es necesario que el hombre introduzca un tope, que se reconozca a sí mismo como satisfecho, como ya está bien, no necesito más. Esta felicidad es la felicidad humana, normal, ordinaria. Y como podemos comprender,
no depende de nosotros, depende de nuestro destino, si se quiere, depende de las circunstancias o accidentes de la vida. Esta felicidad no está garantizada por casi ningún proceso que yo pueda iniciar. No depende de mí. En épocas históricas, una persona puede tener enormes necesidades de comida, de cobijo, de afecto, etc. El siguiente aspecto, la autorrealización, en el sentido de Maslow, la autorrealización del psiquismo, de la mente. Esta autorrealización se confunde con la realización, la gran realización, la realización. Pero en realidad es una cosa completamente distinta. La autorrealización podemos entender que significa ni más ni menos que la superación de la neurosis humana, la neurosis universal de todos los hombres. Todos los hombres nos configuramos por la naturaleza de nuestra cultura y de nuestra educación como neuróticos. ¿Pero qué significa esto? Como mentes divididas o incluso fragmentadas, de forma tal que no tenemos una sensación de plenitud ni de unidad mental. El hombre neurótico, todos podemos ser más o menos neuróticos, cuando llegamos a la edad adulta se manifiesta muy claramente, tiene dentro de sí contenidos psíquicos que no se armonizan, al revés, que se oponen, que están en lucha. Allí hay una disarmonía, un malestar profundo, independientemente de cómo nos vaya la vida. Podemos tener toneladas de felicidad y ser internamente infelices porque psíquicamente nuestra mente no ha conseguido la reconciliación interior, la armonía necesaria, la unificación que nuestro psiquismo necesita para sentirse pleno, auténtico y, podemos decirlo ya, autorrealizado psíquicamente. Esta tarea de la autorrealización mental se lleva a cabo por 3 procedimientos. El primero es claramente nuestros métodos de psicoterapia occidentales. Ciertamente no son garantías absolutas, pero pueden ayudar mucho a la integración de esos aspectos de identificación con tal o cual persona, con tal o cual situación que dentro de nosotros están en conflicto. Por lo tanto, las psicoterapias occidentales son una gran ayuda. Pero además existen las técnicas meditativas orientales. Y también es cierto que sin ser una garantía plena de nada, pero van a ayudar porque proponen la unificación de mis contrarios, la superación del dualismo, la renuncia a la división interior en mí. Por ello, las técnicas meditativas de Oriente nos van a ayudar muchísimo a que mi personalidad se vaya integrando progresivamente, o por lo menos nos van a ayudar a que la división interior no se haga más grande, a que el conflicto no se agudice, a que no acabe la vida con unos conflictos internos mayores que los que tenía en la adolescencia o en la juventud. Y el tercer aspecto que nos puede ayudar mucho en este proceso de
autorrealización es sin duda la propia vida en sí. Una vida correctamente conducida, una vida honesta, una vida sincera, una vida en la cual nosotros vamos a apostar continuamente a lo largo de toda ella por la armonización de mis contrarios. Mis contrarios los percibo clarísimamente, mis deseos contrarios, mis ideas contrarias, mis gustos, mis disgustos, mis apetencias, mis rechazos. Todo eso lo voy a notar en mí, pero tengo dos opciones a lo largo de toda la vida. Es hacer más grande esa diferenciación o favorecer la neutralización de unos aspectos con otros, de mis gustos con mis rechazos o mis disgustos, de mis valores unos con otros, de mis identificaciones con tal o cual personaje, de forma tal que elegiré personajes que se puedan armonizar. Si me identifico cada vez más con personajes completamente contradictorios, mi división interior se hará mayor y mayor. Y esto lo podemos observar clarísimamente en la vida. No todos van bien en la vida, no todos vamos bien en la vida. A veces hay periodos de nuestra vida en que notamos que la brecha interior se está agrandando y otras veces, periodos incluso largos, que observamos que solo por el discurso que nosotros introducimos en la vida, observamos que esa grieta interior dentro de mí se va cerrando poco a poco. Mi autoestima se hace mayor. La armonía de mis contrarios disminuye. Los conflictos internos entre quizás mi deber y mis deseos también se rebajan. De forma que por el simple transcurso de una vida correctamente conducida, en edades avanzadas quizás, un hombre puede sentir que se está acercando a la reconciliación consigo mismo y por lo tanto que la autorrealización es una realidad. Y de hecho esto lo podemos ver en personas de una cierta edad, como parece ser que aunque hayan tenido una vida muy difícil, con poca felicidad, sin embargo, mentalmente, esas personas destilan bienestar, positividad y armonía, independientemente por completo de todo lo de la vida, independientemente. El tercer elemento es también independiente de este segundo, de la autorrealización, y es la realización, que podríamos llamar con mayúsculas, la vuelta a lo real, la vuelta a una relación con lo más real. El hombre que ya ha logrado un cierto grado, no se trata de que haya hombres autorrealizados y otros no autorrealizados, no. Todos estamos un poco autorrealizados y otro poco no autorrealizados, todos. Pero el hombre que tiene ya un cierto grado de autorrealización, ahora se propone conocer aspectos de la realidad en sí. La autorrealización es una plena manifestación de mi subjetividad. Allí aparece el conocimiento de mí mismo. Me conozco a mí mismo, conozco mis conflictos, conozco mis ambivalencias internas, conozco mis gustos, conozco mis disgustos y empiezo a saber qué quiero en realidad. Pero eso es un conocimiento de mí mismo.
Y quizás a algunas personas, a los que en general podemos llamar buscadores, les interesa conocer qué es la realidad que está fuera de ellos. ¿Cómo es la realidad en grande? Y esa tarea de conocer la realidad sí que es propiamente la realización con mayúsculas, o si se quiere, la realidación, que significa conocer e incorporarse a procesos de la realidad que me envuelve, la realidad que está fuera de mí, la realidad que me ha creado, en la cual primero voy a reconocer y en segundo lugar me voy a desear y aceptar incorporarme a ella, de forma que ahí surgirá un conocimiento que podríamos llamar objetivo, no subjetivo, sino objetivo. El buscador pretende conocer las cosas tal cual son en sí. Y se nos dirá que eso es mucha ambición, porque ya los filósofos nos dijeron que conocer la cosa en sí es imposible. Pero el buscador no está en absoluto de acuerdo con esa limitación. Si el hombre se mantiene quieto, inmóvil, habiendo renunciado a las proyecciones sobre la realidad, podrá observar a ésta tal cual es en sí misma en algunos momentos, mediante algunos destellos, por segundos, por minutos. Cuando él haya renunciado a proyectarse sobre la realidad como un deseo más de conocerla, de controlarla, de dominarla, habrá renunciado a eso. El hombre autorrealizado que se hace buscador renuncia a desear controlar la realidad para que se ajuste a él, sino que por el contrario, el hombre con un cierto grado de autorrealización, sea que proviene de la psicoterapia, sea que proviene de la meditación, o sea que proviene de una vida correcta, renuncia al intento de proyectarse él sobre la realidad y por el contrario, permite que la realidad se manifieste en él, le toque, le llegue, incluso que penetre en él esa realidad exterior de la cual yo siempre me he sentido distinto, separado y, por desgracia, muchas veces confrontado, como si esa realidad exterior fuera peligrosa. El hombre actual ve su vida como si viviera en una jungla, rodeado de predadores por todas partes. Y aunque en el terreno de la realidad puede haber sido así, en el terreno psíquico, mental, no es así en absoluto. En el terreno vital quizás sea así, no voy a dudarlo, pero en el terreno psíquico no es así. La realidad en grande, la gran naturaleza, tiene una enorme armonía y una, diríamos, muy buena, muy positiva finalidad. Nosotros no podemos entender la finalidad de la gran realidad que nos ha creado, porque solamente somos capaces de observar pequeños trozos desde un lugar concreto y no entendemos nada. Siempre se ha dicho este ejemplo interesante de que si yo observo un cuadro maravilloso de cualquier pintor,
un trozo pequeño, no entenderé nada. Me parecerá algo sin sentido. Tal mancha oscura mezclada con un poco de una mancha muy clara, no tiene ningún sentido. Tengo que observar el cuadro entero para comprender la enorme armonía y la enorme belleza que ese cuadro contiene. Un pequeño detalle, como es mi vida subjetiva, me puede llevar a pensar que la vida es horrible, que la vida me persigue, que la vida no me quiere, que la vida es peligrosa, que me tengo que defender de ella, que he nacido en una jungla, condiciones muy duras ciertamente, en las que nacemos todos, eso no hay que negarlo, pero que continúo y continuaré toda mi vida viviendo en una jungla, y que cuando me muera caeré desnudo, desvalido, con las manos atadas en esa horrible jungla. La búsqueda nos dice que eso no es así, que eso no es verdad. La búsqueda y la meditación, cuando nos ofrece pequeños o grandes momentos de consciencia objetiva, nos señala que la gran realidad es armónica, que tal fragmento del cuadro puede ser bastante feo, pero el cuadro en su conjunto tiene una enorme belleza. Y precisamente para lograr esa belleza, esa armonía, se necesita en tal o cual lugar del cuadro una mancha oscura, fea, con una forma poco agradable. Por lo tanto, yo no me puedo garantizar la felicidad en la vida, pero sí puedo intentar garantizarme en alguna medida la felicidad mental, tal como lo llama, por ejemplo, el budismo, e induce a confusión a muchísima gente entre la felicidad en la vida, la felicidad humana y la felicidad mental. La felicidad mental es completamente independiente de la felicidad humana. La autorrealización no tiene nada que ver con la vida, nada que ver. La autorrealización depende de mí, depende de mí. A partir de este instante de mi vida yo puedo dirigirme hacia la autorrealización o dirigirme hacia la falsedad, la división, la confusión, etcétera, etcétera. El conflicto interno. Conflicto interno es la neurosis. Está en todos los libros de psicología y de psiquiatría. El conflicto interno es la neurosis, no hay más. Conflicto entre instancias o conflicto entre complejos psíquicos. Pero la realización con mayúsculas, llegar a ser real, depende estrictamente, totalmente, completamente de mí mismo. De hecho, la realización con mayúsculas ya está garantizada en todos los hombres. La conozcamos o no, la disfrutemos o no, nos hayamos incorporado a ella o no, la gran naturaleza ya está autorrealizada y esperándonos. Muy bien, pues de momento vamos a dejarlo así. Y quizás otro día me gustaría analizar otra tríada que también induce a infinitas confusiones, y es la tríada del despertar mental, de la iluminación y de la liberación. Pues muy bien, muchas gracias y hasta otra ocasión.